Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Provincial de Córdoba. Una institución educativa pública, dependiente de la provincia de Córdoba y articulada al Consejo Interuniversitario Nacional. Hoy le recibimos e invitamos a conocer nuestras actividades y posibilidades para estudiar. Un desafío que sabemos entusiasma. Esta es una universidad abierta e inclusiva, con carreras vinculadas al desarrollo social, cultural y productivo de la región. Asumimos un compromiso con la sustentabilidad, la accesibilidad y los derechos humanos, con enfoque de género y hacia una cultura de paz. Tenemos 2 campus y 4 facultades: Arte y Diseño, Educación Física, Turismo y Ambiente y Educación y Salud. 39 carreras en total van a encontrar en nuestra oferta académica. Tecnicaturas universitarias de 3 años, profesorados de 4 años y licenciaturas de 4 y 5 años. Además, la UPC concreta cursos y diplomaturas vinculadas a una educación continua y situada territorialmente. Nuestras formaciones realizan prácticas preprofesionales en convenio con organizaciones públicas y privadas. Creemos en la construcción colectiva y comunitaria del conocimiento y por ello llevamos adelante Bienvenidas y bienvenidos a esta instancia inaugural de las actividades de divulgación de la investigación que hemos preparado en conmemoración del 62 aniversario de nuestro histórico Instituto de Educación Superior, Dr. Domingo Cabret, que como bien ustedes saben, es la institución fundante de nuestra actual Facultad de Educación y Salud. Cuando nos propusimos pensar qué hacer en esta fecha, para nosotros tan representativa, y que justo en la agenda académica coincidió con un espacio y un tiempo para pensarnos en las actividades investigativas que docentes, egresados y egresadas, estudiantes, realizan en nuestra facultad. Lo primero que nos surgió es pensar qué vuelta le podíamos dar a los sentidos de la tradición, de cómo habitualmente o por formatos muy conocidos se comunica la investigación, los llamados eventos académicos. ¿Cómo podíamos repensar esos sentidos de tal modo que los dispositivos nos habilitemos al encuentro que implica también un ritmo diferente para poder escuchar e interactuar entre nosotros? Cuestión que sucede, pensamos muy poco, en lo habitual de estos eventos, porque las prácticas a veces terminan siendo prácticas apuradas, al mismo ritmo a veces que vivimos, y que no nos permiten ese momento de encuentro. Entonces, bueno, dijimos, rompamos con esos dispositivos un tanto convencionales y pensemos qué otra cuestión puede ser. Allí surgió la idea de la Feria Interactiva de Pósteres, que va a estar circulando por nuestro hall central de la facultad. Allá ya habrán visto los preparativos preliminares para mañana largar con esa actividad. Y a la vez un encuentro dialógico en el medio de esa feria que nos permita un espacio de escucha, de conversación, en donde no hay invitado ningún expositor ni disertante, porque ya en el diálogo de los pasillos podrán haberse encontrado y acercarse a dialogar con investigadores y investigadoras en nuestra casa, ¿sí? Entonces, en ese espacio dialógico pretendemos que cada uno se sienta convidado a la palabra, a la pregunta, a las reflexiones que les vaya generando la participación
en estos 2 días de propuesta diferente de cómo pensarnos para dialogar en torno a qué investigamos. Entonces, bueno, para nosotros es un honor, es muy grato que muy generosamente haya aceptado la invitación a ser parte y acompañarnos en esta conferencia inaugural la doctora Denise Nakmanovich, que le voy a pasar la palabra a Mariana para que la presente, pero previo contarle un poquito el calor que acá se empieza a vivir en el auditorio presencial que hemos preparado en nuestra aula híbrida, donde estudiantes, docentes, que en este horario y en este día se encuentran dando clases, se han acercado a escuchar aquí y poder interactuar, ¿no? Directamente después de la disertación de Denise, en un mano a mano, digamos, ¿no? Para no sentirnos tan lejos, para que esta presencia sea más cercana. Y también en el Zoom de nuestra institución está habilitado la transmisión en vivo del canal de YouTube y, por supuesto, también le damos la bienvenida al público que está conectado al canal de YouTube en la transmisión en vivo que en este mismo momento se está llevando a cabo. Así que muchísimas gracias a todos por ser parte y están convidados a la palabra, ¿sí? Luego de la conversación con Denise. Mariana. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a toda esta gente linda que hoy apuesta a este encuentro de pensamiento. En primer lugar, tengo que retomar lo que decía Miriam y quiero reforzar la idea de lo especial que es esta semana para nosotros, ya que en el año 1961, un 7 de junio, abría las puertas del Instituto Superior Dr. Domingo Cabret, aquel que sigue presente como instituto fundante en lo que hoy es nuestra Facultad de Educación y Salud, que desde hace 2 años lleva su nombre, ¿no? Para justamente restituir esa identidad que nos caracteriza, asegurar la continuidad en una narrativa histórica que de alguna manera nos significa y nos permite decir, como dice nuestro lema, que hace 62 años estamos construyendo conocimientos en diálogo con la región. En una universidad que tiene muchos años menos, esto es importante. Y en ese sentido, ¿cómo no celebrarlo con el fortalecimiento de las prácticas de investigación? Antes de presentar a Denise, tengo que agradecer especialmente a la secretaria de posgrado de investigación, a Miriam, por asumir el desarrollo de este evento, de esta semana, de todo lo que va a suceder esta semana, con una particular pasión y además con una fundamentación clara y un sentido que renueva los instituidos en relación a cómo entendemos la investigación y los investigadores, ¿no? Ella explicó estos dispositivos que intentan hacer otra cosa, ¿no? Ella y todo el equipo que acompañó a la Secretaría, también a comunicación, que ahí el Fabi está yendo y viniendo y arreglando cuestiones, porque gracias a ellos hoy inauguramos este espacio de co-construcción en el que la escucha y la participación van a ser centrales y van a ver que todos los dispositivos se ordenan a cumplir con ese objetivo. En ese sentido, cuando pensamos en quién podía tomar la palabra para compartirnos su conocimiento, en el primer momento dijimos, y bueno, ¿y si intentamos con Denise? Y con la secretaria nos animamos y le hicimos un mail que obtuvo respuesta inmediatamente, debo decir, para nuestra sorpresa, y por eso estamos muy agradecidos y queremos presentar muy honradas de recibirlas en esta casa, más allá de que hoy sea virtual, pero ojalá prontito podamos tenerlas presencial, porque era el deseo de mucha gente que me decía, pero ¿cómo? ¿Denise no va a estar en persona? Porque todo el mundo quiere traer el libro y conocerlo. En ese sentido, dijimos, tiene que ser Denise. Ella se presenta en su biodata como polinizadora, profesora, investigadora y escritora. La doctora Denise Nakmanovich ha transitado diversos territorios del saber y prácticas colectivas, llevando nutrientes del pensar entre unos y otros. ¿Y será por eso que se autocaracteriza en su biodata como polinizadora?
desde el momento que recibimos su biodata nos quedamos pensando. Y también dijimos, no vamos a preguntar, porque seguramente ella nos va a contar si esto se trata del sentido metafórico para anudar esas ideas o no. Sus aportes comprenden temáticas relacionadas con el pensamiento complejo, la subjetividad y el lazo social, la salud, la educación, la convivencialidad, la ciudadanía. En todas sus investigaciones y participaciones ha tratado de hacer lugar a un pensar vital, complejo, implicado y enredado, transdisciplinario e indisciplinado, como dice ella. Su saber circula en nuestras cátedras, querida Denise, vinculadas a la epistemología, a la investigación, a los trabajos finales y también a diagnóstico, a tratamiento de las 4 carreras y de la carrera de posgrado que conforma nuestra oferta académica. Hoy, la conferencia que nos va a compartir se titula Otras formas de investigación son posibles, de la metodología positivista a las investigaciones dialógicas. Y sin más, muchas gracias, Denise, por esta humilde y amorosa decisión de sumarse a este encuentro. Es toda suya. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que se vea bien, porque yo no estoy viendo. Así que ustedes me dirán, si no, ahora sí me ven. Perfecto. Bueno, ya que tiraste la piedra, la recojo y voy a contar eso de polinizadora, que es un gusto que uno se da a la vejez. Total, hace muchos años tuve la suerte de compartir un panel con Marta López Gil y Marta dijo algo precioso. Ya a esta edad yo no actualizo el currículum. Era un poquito más grande que yo, también tengo que decirlo. Pero después de escucharla dijo, hay cosas que hay que atrevernos, que llega un momento en que uno está en posibilidad de hacer cosas que otros por ahí no tienen todavía, no han acumulado suficiente poder o lugar o demás, porque no es tu propia inteligencia o tu genialidad la que te permite algo, sino la red que te sostiene, que te nutre, que te acompaña, que te provoca para seguir pensando. Entonces lo de polinizadora tiene que ver con lo que he hecho toda la vida. Tomar nutrientes de un lugar y llevarlo a otra. Cuando me piden los títulos y qué sé yo, que me aburre horriblemente, digamos, van desde la bioquímica, la metodología. Bueno, el título del doctorado es una vergüenza, porque soy doctora en psicología clínica, una cosa psicótica, no soy psicóloga, no he hecho clínica nunca en mi vida, pero la jefa del departamento, Sueli Rolnik, entonces te ponen el título del departamento donde te doctoraste y no de la tarea que hiciste. Entonces, bueno, el recorrer caminos no es una tarea solitaria. En la forma que yo vengo trabajando desde hace muchísimos, muchísimos años, desde la perspectiva de redes, la complejidad, y hoy en día, términos que me gustan mucho, la conversación. Voy a profundizar en ellos. Pero creo que es un desafío, que estamos en un momento en retomar ciertas cuestiones, en reinventar otras, en crear otras que nunca han existido. Y particularmente creo que es importante un trabajo de transformación de la universidad. Un trabajo de transformación de la universidad que es una institución colonial. La universidad no se inventa en cualquier momento ni para cualquier cosa y no se instituye en un lugar, sino es para consolidar un cierto tipo de mirada. Entonces, cuando hablamos de metodologías, que en general es peor todavía, porque se dice método, el método. Y método en griego quería decir camino. Entonces, una de las primeras apuestas que yo los invito a pensar muy fuertemente es tratar de gestar caminos poéticos. Lo voy a decir así. Primero, poder decir poesía en la universidad, que no se nos caiga la cara de vergüenza o que parezca un gesto snob, que espero que no parezca. Tiene que ver con la concepción del método que nos compartió un gran sabio, poeta, filósofo, pensador grandioso, Antonio Machado.
que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa es la única forma de concebir la metodología que una polinizadora puede tener alguna clase de intención de compartir con otros. Caminos que se hacen al andar. En cambio, la construcción de la idea de metodología, de el método, es una idea que nace con la modernidad. Y es una idea que nace con un propósito muy loable en aquel momento, que era asaltar la ciudadela de la teología. Los teólogos tenían de su parte a Dios para garantizar su verdad. Y entonces los filósofos naturales, porque no se hablaba de científicos en aquella época, pero lo eran también, empezaron a hablar del método. Pero luego, en la consolidación de la institución, ese método perdió la poesía, perdió la capacidad de la conversación y quedó capturado dentro de moldes y protocolos y propuestas que pretenden una construcción a priori del saber. Entonces, la primera pregunta, y es tal vez la más importante, si me escuchan, hay que decirle al principio porque después están dormidos. Esto también hay que saberlo. Entonces, digo, esto es lo más importante. ¿Cómo uno podría saber cómo hacer lo que no sabe cómo hacer? Cuando uno empieza una investigación, está claro que no sabe. Entonces, el aceptar este camino poético tiene que ver con ese reconocimiento del no saber, que es precisamente la inauguración de la aventura del pensar, de aprender, de explorar el mundo que no podemos saber a priori. Entonces, mi primer aporte es cómo transformamos los modos de presentación de proyectos de tal manera que no exijan a priori una metodología, porque cuando lo hacen ya logramos, solo con ese hecho, logramos esterilizar todo el proceso de investigación. En realidad esto no pasa porque si no la universidad hubiera sido algo terriblemente aburrido. Pero se logra en buena parte. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente? Si uno se molesta en leer, por ejemplo, Umberto Eco, algo muy recomendable, el buen señor escribió, entre otras maravillas, yo prefiero El nombre de la rosa, pero para mi tesis me sirvió más un libro que es Cómo escribir una tesis. Y fue importantísimo. ¿Por qué? Porque dice lo que efectivamente ocurre, pero nadie te dice. Y es que la introducción se escribe al final. No es algo menor. La introducción se escribe al final porque quiere dar cuenta de que hacer parecer que ya sabías cómo hacerlo, que no tenías la menor idea y por lo tanto solo puede. Si una tesis coincide la introducción cuando la escribiste al principio y al final, es que no aprendiste nada. ¿Para qué investigaste si ya lo sabías todo en la introducción? Entonces, este es un lugar clave. ¿Qué espacio le damos a la exploración abierta en cualquier proyecto de investigación? ¿Y qué valor le damos a esa potencia hermosa que tiene el saber que no sabemos? El emprender una aventura. El atrever a equivocarnos. El saber que hay caminos que pueden ser fértiles, pero antes de recorrerlos no tenemos la menor idea. Entonces, este es el primer lugar y es el lugar fundamental. Tanto es así que investigando luego, precisamente para esa tesis que ya dejé la introducción para el final, me encuentro con un texto de Coiré, precioso, donde cuenta que el discurso del método que escribió Descartes, cuando uno compra el libro, empieza discursiando sobre el método, efectivamente. Y hacia el final, como algo, un apéndice, pongamos, está la parte que se llama las ciencias. Y nos cuenta Coiré que en realidad Descartes, como cualquier persona que haya hecho algo en la vida, escribió primero las ciencias. Porque si no hubiera investigado nada, no sabría cuál sería el método. Pero cuando publicó, puso la metodología primero y nos dejó encadenados durante 5 siglos
a una pretensión ficticia que cuando se hace real produce cosas estériles. Porque si ya lo sabías todo no tenías nada que hacer. Solo hay un lugar para la investigación desde un deseo de aprender sobre algo no sabido. Entonces, yo diría que la concepción heredada, esta conferencia tiene como nombre del positivismo a otras perspectivas, ¿no? La concepción que nosotros heredamos, la concepción positivista, tiene 3 características centrales. Todas ellas los voy a invitar a trabajar para transformarlas. La primera es la disociación del sujeto y el objeto, la disociación del sujeto de los otros sujetos del colectivo, ¿no? Y la disociación del sujeto en tanto una mente separada de un cuerpo. Entonces, el sujeto de la investigación positivista es lo que yo suelo llamar, parafraseando a los Beatles, el nowhere man. El nowhere man, el señor de ningún lugar, creo que muchos espero escuchen esa canción en su cabeza mientras voy hablando, bellísima, no la voy a cantar porque me echan, ¿no? Pero está sentado en ningún lugar haciendo planes para nadie. Ese es la figura emblemática del investigador objetivo. Alguien que no está en ningún lado y hace planes para nadie. Este es el primer punto, la disociación. El segundo punto es que la investigación se concibe como una intervención sobre. Allí las feministas han hecho tareas descomunales para mostrarnos cómo van haciendo esta perspectiva, en particular en la obra de Bacon. Y básicamente lo que él va a proponer para el investigador científico, la primera figura que aparece, es la de el domador. La naturaleza como una fierecilla, femenina por supuesto, ¿no? Y había que domar a la fierecilla. Si a ustedes les suena esto de la fierecilla domada, son contemporáneos con Shakespeare, y algunos incluso dicen que Shakespeare era Bacon, cosa que yo dudo muchísimo y no voy a profundizar. Pero en cualquier caso, la inspiración es la misma. Hay que domar a la fierecilla. Y para domar a la fierecilla y extraerle sus secretos, proclama sin vergüenza alguna, porque estamos en el siglo XVII, la Inquisición. Todavía hoy, inquirir quiere decir interrogar. Por supuesto, ya nadie habla de la investigación como inquisición. En aquella época no les daban vergüenza. Pero que no se hable no quiere decir que no se haga. Entonces, este segundo lugar que invito a transformar es el de concebir una investigación de un sujeto, que sería el investigador, sobre un objeto. Pero como antes hablé de la disociación en cuerpo y alma, ese sujeto investigador además está, pobrecito, enchalecado habitualmente en una camisa de fuerzas según la cual debería eliminar todos sus afectos, sus perspectivas, sus intereses, su existencia, básicamente, a tal punto que lo logran en los papers. Uno no puede hablar en primera persona, uno no puede sentir nada, y es muy gracioso. Yo les invito, alguna vez lo he escrito, ya no me acuerdo dónde, pero es divino leer a Galileo, cosa que yo todavía hago porque me encanta, y Galileo decía cosas hermosas, decía, ¿cómo hago para mover la Tierra sin causar una infinidad de problemas? ¿No? Parece una película de suspenso. En cambio, si vas a leer a Master y Johnson, están hablando de sexo, ¿no? Y parece que están hablando de las cosas más aburridas del mundo, porque está todo completamente pasteurizado y esterilizado, ¿no? Entonces, no solo hay una intervención que construye al otro como objeto, y no tenemos vergüenza, todavía me siguen invitando a dar conferencias sobre el objeto de investigación. Digo, no hay ningún objeto de investigación, discúlpenme.
¿no? Hay otras criaturas en el mundo, no solo cuando estamos hablando de ciencias sociales humanas, cuando estamos hablando de animales, cuando estamos hablando de la naturaleza toda. Es muy cómodo, y ese fue el segundo momento de la concepción heredada. Una vez que se creyeron que domaron a la naturaleza, era mejor sacar al domador de la vista, ¿sí?, y sacar a la fierecilla. Y así apareció el paradigma mecanicista. Y entonces la naturaleza era una máquina, objeto estéril, ¿no? Y el investigador era lo que Donna Haraway, con su maravilloso sentido del humor, llama el testigo modesto. Es decir, aquel que habla por, en nombre de los otros. Y esto ha configurado un modelo de investigación que es trágico en todos los ámbitos, pero en particular en las ciencias sociales humanas, que es típicamente extractivista. El investigador no se acerca a los colectivos a conversar y no se le ocurre que él tiene algo que aprender, sino a demostrar una tesis para los cuales todos se han convertido en sus conejillos de indias y hay que extraerle los datos que permitan avanzar en la carrera del investigador. Entonces, el tercer movimiento de esta concepción heredada, disociación, intervención sobre y desposesión. Desposesión quiere decir que todo está organizado desde un lugar donde el saber es pura y exclusivamente del investigador. Y los sujetos a los cuales este investigador, insisto, sean personas o no, sujetos humanos o no humanos, o humanes, para hablar más en términos no binarios, son desposeídos del saber en la propia práctica directa de la investigación. Un solo ejemplo en el que fui partícipe. Una amiga, por suerte poeta, estaba haciendo una investigación sobre San Cayetano, me dice, ¿querés venir? La verdad que nunca fui. Vamos. Bueno, y nos vamos ahí a esas multitudes que hay en el día de el trabajo en San Cayetano. Es una fiesta popular, un lugar extraordinario, a conversar con la gente sin ninguna agenda previa. A hablar, a que nos cuenten qué están haciendo, a qué van, cómo lo viven. Al mismo tiempo había un grupo de chicos de sociología que tenían todo su cuestionario ya organizado. Entonces, los chicos de sociología lo único que querían saber es qué era lo que la gente pedía. Y cuando vos le preguntás a la gente qué pedís, algo te va a contestar, aunque sea por corrección, porque pobres chicos con este frío acá, y le contestás algo. Y se fueron encantados con su lista de pedidos. Pero nosotros que estábamos sin agenda, conversando con la gente, cada vez fue creciendo un rumor muy poderoso donde la gente decía que iba a agradecer, no a pedir. Algún pedidito por ahí también, ya que estamos. Pero había un sentimiento muy poderoso de agradecimiento que tenía toda la atmósfera, que estos chicos nunca pudieron percibir, porque ya prejuzgaron que la gente iba a pedir. Entonces tenemos los tres movimientos que tenemos que transformar. Voy a hacer un muy pequeño, porque quiero darle lugar, dentro de esta construcción sobre la cual se desposeyó a los demás de un saber, el lugar de las matemáticas ha sido centrales, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos discutiendo cosas completamente ridículas, oponiendo la investigación cualitativa y la investigación cualitativa. No voy a decir que son lo mismo. Solo voy a decir que hay una trampa mortal en esa oposición que casi nadie menciona. Y es que no existe nada en el mundo que sea una investigación cuantitativa pura. Para saber qué voy a cuantificar, tengo que hacerme preguntas que no son numéricas. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿De qué manera voy a utilizar la escala? ¿En qué situación voy? Todo lo que uno se pregunte es cualitativo. Con lo cual la oposición entre la investigación cualitativa y la cuantitativa es una de las formas de seguir arrastrando
una forma de relación en la investigación que impide percibir lo singular, que impide percibir lo que se está transformando, que impide hacer lugar a los afectos y sus efectos y que inhibe radicalmente toda conversación. Por eso, siendo que yo no tengo ningún problema de cuantificar cuando me resulta adecuado, lo que quiero llevarles a advertir es que no existe ninguna investigación puramente cuantitativa. No existió nunca y no va a existir. Entonces, por ese lado podemos dejar de preocuparnos y de permanentemente estar como pidiendo disculpas porque nuestra investigación es cualitativa. Todas las investigaciones son cualitativas, algunos hacen más utilización o menos de la matemática. ¿Cómo ocurrió esta captura? Vuelvo a Galileo, que realmente era un poeta, era fantástico como escribía y tan fantástico que nos capturó un montón. Porque Galileo dice algo que todo el mundo cita, dice, Dios escribió la Biblia por un lado y se la dejó a los teólogos de regalo y dice, pero por otro lado escribió en la naturaleza con caracteres matemáticos. En ese momento desposeyó a todos los campesinos del mundo de su saber. Y así estamos hoy comiendo con agrotóxicos, transgénicos, cada día más enfermedades inflamatorias, etcétera, y científicos que están convencidos que su tarea es neutral mientras la gente va muriendo. Digo, este lugar de la desposesión del saber del otro es central en la transformación, sobre todo que estamos hablando de una facultad de educación y salud, ¿no? Entonces, esto implica, si nosotros transformamos esto y hacemos lugar a el ser vivo, no digo el sujeto, al ser vivo entramado que somos, cada una une uno de nosotros. Si hacemos lugar a eso, entonces vamos a pasar de una metodología extractivista a una conversación vital, que esa es la propuesta que yo quiero hacerles en cuanto a los modos de investigar. Esta transformación está siendo promovida desde muchos sectores distintos y tiene una larga tradición, ¿no? Nosotros cada tanto reinventamos la pólvora, le cambiamos el nombre, y no por maldad, sencillamente porque una de las modalidades fundamentales para esta captura en la metodología fue la división disciplinaria. Y por si no lo sabían, les recuerdo a todos que disciplina quiere decir látigo, ¿no? Era el látigo con el que se flagelaban los nombres, y la palabra discípulo viene de ahí. Y es así que hasta el día de hoy, si no se dice, se piensa que la letra con sangre entra, y buena parte de la construcción educativa está hecho sobre un modelo de premios y castigos. Entonces, en nuestro trabajo de investigación, sería más que muy interesante que nosotros transformemos radicalmente esta estética relacional, ¿no? Y en eso podemos retomar caminos como el de la investigación-acción participativa, ¿no? Que es uno de los que más valoro, que en los 70, principios de los 80 todavía estaba en su auge, y luego tacherismo, globalización, etcétera, mediante, fue decayendo, mostrando también cómo están interrelacionados la política y el saber inextricablemente, aunque nos quieren hacer creer que no es así. Pero es ese movimiento que hoy, por ejemplo, las feministas suelen llamar conocimiento situado. En vez del nowhere man en su isla solitaria haciendo nada para nadie, reconocer que toda investigación está producida por nosotros, que somos responsables. Donna Haraway utiliza un término que yo adoro cada vez más, y es agarrar la palabra responsabilidad, que viene juntita,
y la dividió en responsabilidad, ¿no? Y puso un guión en el medio, la responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre la responsabilidad y la responsabilidad en la investigación? Tradicionalmente, el investigador positivista se considera a sí mismo completamente neutro, ¿no? Al mismo tiempo que sostiene que saber es poder, ¿no? Para lo cual es imprescindible una construcción completamente esquizofrénica donde lo que se dice y lo que se hace no conjugan de ninguna manera, salvo en la imaginación y en los textos que nosotros trabajamos, que es donde se pone el foco. Entonces, la investigación científica positivista es por definición, por exigencia y por deseo irresponsable. Ellos transmiten una verdad que no ha pasado a su través. En cambio, la investigación acción participativa, la investigación situada, como promueve Donna Haraway, son formas de investigar que tienen un compromiso ético vital en la investigación. Hay muchas otras formas. Yo prefiero hoy el término conversación, pero colaboré durante muchísimos años con mi queridísima amiga Susan Street y Georgina en un proyecto de investigación dialógica transdisciplinaria. Insisto, pueden tener distintos nombres y yo no me caso con ninguna. Lo que me interesa es que podamos comprender de otra manera qué es esta práctica y este pensar del investigador, ¿no? Y en esta tarea que emprendimos con Susan, otros colectivos feministas, trabajamos ahora con Marcela Morales, por ejemplo, en la germinación de ideas, encuentros donde activamos y germinamos ideas colectivamente, donde profesores, consultores, alumnos, docentes, doctores, todos se llaman por el nombre, como hoy casi me piden disculpas que me muero, porque es así, nos llamamos por el nombre. Entonces, germinamos juntos estas ideas, las cultivamos, las cuidamos en una producción colectiva responsable. ¿Por qué la hábil? Porque uno no sabe a priori cómo hacerse responsable. No nacemos sabiendo escuchar ni a uno mismo ni al otro. Sabemos oír, eso sí, pero escuchar es otra cosa. Esa habilidad hay que ir construyéndola en el camino que se hace al andar y siempre está ahí en un equilibrio muy delicado, en una tensión muy equilibrada. Entonces, en este sentido, esta tensión tiene que ver además con que somos seres vivos y por lo tanto somos afectivos. ¿Afectivos qué quiere decir? Toda investigación es afectiva, la positivista también, solo que ellos hacen los estúpidos, básicamente. No hay, hay que decirlo así porque perdemos preciosísimo tiempo. Si alguien conoce dónde está el switch para eliminar los afectos, me avisa. Lo que sí hay es una especie de buffer, un enchalecamiento, una forma de estar que va limitando, empobreciendo, entristeciendo esos afectos. Por el contrario, la investigación situada, la investigación acción participativa, la investigación dialógica transdisciplinaria, reconoce nuestra existencia como seres afectivos y por lo tanto que somos afectados y afectamos a los demás. Y la investigación, en este sentido, es siempre una conversación, aún la positivista. Solo que la positivista quedó enchalecada dentro del monólogo. Y lo que nosotros buscamos es una conversación donde todos seamos partícipes activos. No investigamos sobre otros, sino con otros. Esto va a implicar también transformaciones muy importantes de las formas de narrar, de las formas de organización de la actividad académica, de las formas de compartir. Me encantó lo que contaron de los pósteres, los pasillos, etc. Espero verlo cada vez más.
y que haya solo eso, porque al final después viene la conferencia. No, si quieren alguna persona conocida, pues que esté allí y se mueva por todos lados y converse con la gente como uno más. Y en este sentido, no se trata también de una conversación, es siempre algo que está en curso, que no se sabe bien cuándo empezó y que no va a terminar nunca tampoco. Puede ir cambiando y uno puede abandonarla porque se aburrió o por lo que sea. ¿No? Pero están en cursos estas conversaciones y entonces también se trata no solo de la interdisciplina, que hace mucho que se habla, aunque se practique poco, y ni siquiera de la transdisciplina, que me encanta y tiene valores importantes, sino de empezar a pensar y atrevernos a la indisciplina. Hace muchísimos años ya Alicia Stolkiner escribió un artículo cortito y bellísimo sobre esta cuestión, donde ella en ese caso, en ese artículo, está destacando la idea de que la indisciplina no es faltar el respeto. La indisciplina no es armar despiole por ahí. La indisciplina es no sacralizar esa perspectiva disciplinaria. Es ir por donde la razón gusta de estar en peligro, decía Bachelard, y por donde la conversación nos va llevando en ese fluir que es el encuentro. Por lo tanto, la propuesta fundamental que yo quiero compartirles es construir una facultad donde la investigación sea una aventura colectiva, que podamos revitalizar todas las formas de organización colectiva, de presentación, de narración, de relación con las comunidades, donde afecto, pensamiento y acción estén como siempre están, juntos, porque en nuestra vida no se separan en el imaginario positivista para enchalecar alguno de estos procesos. Y en este camino, es un camino que mi propuesta tiene que ver con lo que yo llamo cuidadanía, ¿no? Y en la investigación, ¿cómo se expresa esto? En el ámbito académico parecería haber un solo término para referirse a un trabajo bien hecho. Y que lo decimos hasta con orgullo, y yo espero que empiece a darles vergüenza, que es riguroso. Una investigación bien hecha es una investigación rigurosa. Rigurosa quiere decir rígida y quiere decir también impiadosa. Es una investigación hecha sin que te interese nada el otro, ¿no? Por supuesto, supuestamente te interesa la verdad. No, lo que te interesa es la carrera, no la verdad. Entonces, ese conocimiento riguroso te hace también obediente a todos los protocolos y a todas las formalidades y a todas las obligaciones que el sistema impone y te impide ser cuidadoso. Riguroso, rigor mortis, si les suena, viene precisamente de allí, ¿no? Es esa clase de rigidez. Tardé muchos años en encontrar otro término, porque hay realmente una postura terrorista directamente para imponer este rigor como una virtud. Entonces, al principio yo inventé algo como rigor vital. Vi que otros investigadores, como Carlo Ginzburg y otros también, le van poniendo adjetivos, cosas como para tratar de sacar ese aspecto mortuorio, hasta que empecé a trabajar en el tema del cuidado y la cuidadanía, y me di cuenta que la palabra cuidado tenía todo lo que hacía falta para hablar de un buen trabajo. Una investigación vital, capaz de producir sentido, respetuosa del otro y de uno mismo, porque en el modelo positivista uno se vuelve objeto en esa supuesta intención de ser el testigo modesto. Es una investigación cuidadosa, cuidadosa de sí, del otro, del vínculo, de la trama viva en la que somos partícipes. Entonces creo que el gran desafío contemporáneo, cuando se habla de descolonizar o despatriarcalizar
academia es esto. Son palabras por ahí menos rimbombantes, conversación, pero van al núcleo de la cuestión. Si la naturaleza toda es una actividad vital de producción de sí, creativa, ¿no? Indomable, por mucho que se les haya ocurrido a los machirulos de antes y a los de ahora, el cuidado es lo que sostiene, regenera, expande y hace fructificar y fecundar la vida. Y también la investigación. Entonces, bueno, con esto yo quiero ya dar final a mi parte de exposición y entrar a la conversación. Acá empieza lo potente. Acá voy a empezar con el canal de YouTube, además de los agradecimientos por sus palabras, que todo el mundo muy contento por la iniciativa y por tenerla a usted para pensar la investigación en una universidad nueva que está tratando de construir una identidad diferente en relación a lo que se entiende por universidad, ¿no? Somos una universidad provincial y ya tenemos ahí una cuestión distinta. Pero además venimos de un instituto, de un instituto superior con muchos años, en donde la investigación circulaba con ciertas características particulares. No es que no se hacía de modos distintos de la universidad. Mónica Ojeda dice, la investigación participante es de una riqueza incalculable, esto que nos traías, Denise, el investigar con otros en un proceso tan valioso y que nos enriquece. Y ella lo está diciendo especialmente desde una de las carreras que tiene que ver con la pedagogía social, ¿no? Entonces, bueno, esto dice, nos invita constantemente a llevar a cabo intervenciones en las cuales con el otro se promueve lo vital, lo integral, la humanidad. Yo me quedaba pensando en esta idea de conversación, me quedaba pensando en esta idea de escucha, ¿no? Que aparece ahí tan fuertemente, desarmando lo que entendemos como investigador también, ¿no? El investigador que es un sujeto y que está formando parte. Y en ese sentido, solo esto, porque me quedé pensando tantas cosas que, Dios mío, el relato del subcomandante Marcos, cuando dice que una cosa, cuando los primeros dioses se dan cuenta de que había otros que tenían pensamientos que sentían distintos, ¿no? Esta idea del pensamiento que sentimos diferente, y que una cosa es aceptar que hay diversos, que hay diferentes, y otra cosa es disponerse a respetarlos, ¿no? Y también tomaba esta idea de responsabilidad para un investigador, qué fuerte, ¿no? Para pensar y para seguir profundizando. Bien. Bueno, acá estamos con el auditorio presencial, Denise, la verdad que interesante, y contarte que las carreras que integran nuestra facultad son 4 carreras de grado: la licenciatura en Pedagogía Social, que recién nombraba Mariana, la licenciatura en Psicopedagogía, la licenciatura en Psicomotricidad y el profesorado universitario en Educación Especial. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí de temáticas que nos atraviesan fuertemente desde el sentido de lo humano? Y ahí realmente toda esta perspectiva que vos nos transmitís, realmente creo que hace grandes aportes, fundamentalmente en cómo venimos posicionándonos, en cómo institucionalizar la investigación para que no pierda esos sentidos que vienen tan ligados a prácticas formativas y también en vinculación con los territorios y con las comunidades, en donde esos otros también son partícipes de los equipos, tanto referentes comunitarios, personas en situación de discapacidad, por ahí los propios estudiantes, que también son parte de las temáticas que nos interpelan en sus trayectorias educativas. Bueno, creo que es mucho lo que nos estás trayendo para la reflexión y repensarnos. Entonces aquí algunos de los docentes y seguramente estudiantes también se van a animar a acercarse al micrófono. Por ahí, Belén Angelelli. Bueno, y a hacer sus comentarios y preguntas. Hola, Denise.
Bueno, un gusto conversar con vos, mediada, infortunadamente, pero bueno, esperamos encontrarte en persona. Soy profe de método, además de lectora tuya. Y bueno, esto que vos traías me hizo pensar un montón y te quería consultar y a su vez pensar con vos esto del encuentro con un otro, una otra al momento de investigar y de lo que implica poner el cuerpo en esos encuentros, que parece una tarea sencilla, pero que sin embargo, algo que yo siempre les traigo a mis estudiantes y las veo ahí atrás, lo que implica poner el cuerpo en la investigación y ese encuentro con una otra y la cuestión de la responsabilidad, porque no siempre el encuentro con una otra es algo fácil, sino todo lo contrario y más en algo que implica una investigación responsable y activa. Bueno, esto te quería traer, algo de esto de cuestión de poner el cuerpo, que también es un término bastante utilizado dentro de los feminismos, si tenés algo para agregar en relación a eso. Es como uno de mis temas preferidos, lo sabés, me estás provocando y está muy bien que lo hagas. Digo, en cualquier caso ponemos el cuerpo, porque no tenemos, así como no tenemos el switch para apagar los afectos, no tenemos formas de volatilizarlos a la hora de estar en una investigación. Entonces, es cierto que las conversaciones, porque el término conversación muchas veces se toma como un paseo por el campo de tréboles. No, es más bien un paseo por una selva muy activa. La conversación puede ser potenciadora, puede ser despotenciadora. Para empezar, no sabemos, en esto que yo planteaba, la responsabilidad, no sabemos a priori cómo poner el cuerpo, en ningún caso, ni siquiera con la gente. Yo estoy casada hace más de 40 años y siempre me sorprendo. Digo, esta nueva, o yo mismo, digamos, tengo una cantidad de años que digo, ¿qué cuerpo es este? Vaya uno a saber, ¿no? Estamos siempre aprendiendo. Si yo tengo un lema, que también es una canción preciosa que canta María Betaña, es Eterno Aprendiz, ¿no? Para mí, la estética de la investigación conversacional es la del eterno aprendiz. Y ese aprender es una actividad que solo puede hacerse dándole lugar al cuerpo viviente. Lo demás es mecánico. Les cuento una pequeña historia, muy divertida. Un grupo de chicas jóvenes querían hacer una investigación psicólogas sociales sobre la apatía de los adolescentes. No querían investigar sobre qué les pasa. Ya habían decidido que eran apáticos. Yo ya cuando escuché eso dije, bueno, vamos a ver. Pero no les dije nada para ver qué hacían. Entonces se fueron a investigar sobre la apatía adolescente al Colegio de Buenos Aires, que es el colegio de la universidad, un colegio muy politizado, muy activo, donde cualquier cosa menos apatía. Y justo llegaron un día que el colegio estaba tomado. Pero no, si vos seguís la metodología positivista, vos vas a preguntar por la apatía de los adolescentes y siempre vas a encontrar alguno que te va a dar el gusto. En este caso fue una trosca que dirigía el centro de estudiantes del colegio y que, por supuesto, para los troscos dirigentes, los únicos no apáticos son ellos y todos los demás son apáticos porque no hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y confirmaron la hipótesis, volvieron felices, etc. ¿Pusieron el cuerpo? No. Si no pones el cuerpo, pones el pensamiento, tampoco. La única forma de pensar es ponerte allí en cuerpo y alma, no disociado, porque eso es lo que somos, pero básicamente es ponerte en riesgo. En este sentido, te agradezco la pregunta porque hay algo que no puedo dar cuenta de todas las cosas que me encantaría compartir, pero hay un aspecto central que la metodología positivista disociada nunca desarrolló, porque no quiere desarrollarlo, no es porque no se dieron cuenta. Efectivamente querían hacer todo lo contrario, que es lo que Spinoza llama la potencia de ser afectado.
La potencia de ser afectado es darte cuenta que lo que vos puedas pensar tiene que ver con lo que vos podés experienciar en la vida. No digo experimentar, sino experienciar. Es decir, no digo un experimento diseñado ex profeso, generalmente en un ámbito cerrado y separado, sino lo que te va ocurriendo en el encuentro vivo en cualquier instante. Y entonces, en ese experienciar, uno tiene que ir cultivando, adiestrando esa potencia de ser afectado. Y se está siempre en riesgo, porque no sabes lo que va a pasar. Pero dice una amiga que vivir es una misión suicida. Vivir es estar en riesgo. Aunque te creas, lo que hace la metodología positivista es congelarte. Entonces te crees que no estás en riesgo. Pero el único riesgo que perdiste es el de pensar. No vas a pensar nada, vas a poner lo que ya estaba allí y vas a llenar los casilleros que hayas diseñado para la ocasión, pero no va a ocurrir esto del encuentro vivo que es conmovedor. Con una amiga solíamos divertirnos y decir, no, estar emocionado es conmovedor. No hay forma. Si querés poner el cuerpo y no conmoverte, que no aparezca toda una inmensa paleta caleidoscópica de afectos diversos, no vas a poder pensar. No vas a poder razonar mecánicamente a través de discursos y premisas que ya tenías. Es muy probable que en muchas instituciones esto te conduzca al éxito profesional. ¿no? Vas a ser una máquina de hacer chorizos. Quiero avisarle a todos, y te agradezco, Mariana, la invitación, a Miriam y cómo me fueron acompañando en todo este proceso hasta llegar acá. Quiero avisar a todos que ChatGPT va a hacer que o bien pongas el cuerpo o bien seas eliminado. Así que a los que siguen queriendo construir esto les queda poco tiempo. Porque eso lo hace ChatGPT más rápido, más barato, no hace huelga, no cuestiona, se traga, porque dicen así, lo alimentamos con las bases de datos que sea que fueran que le meta y saca todos los resultados que el sistema colonialista quiere devolverle al mundo como saber objetivo. Entonces, el desafío hoy es poner el cuerpo o dedicarte a vender seguros o hacer teleprompter de ChatGPT. Muy interesante, muy interesante. Y acá estamos tratando de poner el cuerpo aún en la virtualidad, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Y esta forma de pensar la semana de investigación tuvo que ver un poco con esto de poner el cuerpo, de animar a los equipos de que pudieran interaccionar no con la clásica exposición del póster, sino que hubiera otros tipos de interacción a partir de los saberes que están construyendo. Acá Carolina Chaval en el chat de YouTube dice, no investigamos sobre otros, sino con otros, una cosa que nos gusta mucho, en una conversación en curso, en indisciplina, en el encuentro. Y ella se pregunta si será posible investigación y extensión crítica conectadas, dice ella. No sé a qué llama... Extensión crítica. En realidad, en nuestra universidad venimos trabajando con esta perspectiva extensionista, pero con un carácter crítico. O sea, no es una extensión que va a llevar los saberes de la universidad, para decirlo sintéticamente, porque tiene que ver con este carácter dialógico, con la construcción de saberes y con darle lugar a los otros a que aporten sus propios saberes de las comunidades, de la región, a la universidad también, ¿no? Esta cosa dialógica, participativa. Sí, digo, ahí, insisto, la universidad va a ir cambiando, porque la máquina de hacer papers chorizo ya está prácticamente puesta en manos de los robots. Así que será cuestión de cómo nosotros, para empezar, nos sentimos parte de la comunidad.
todavía decimos extensión como si estuviéramos aparte. Somos la comunidad. Y muchos habitamos simultáneamente muchos espacios de distintas maneras. Entonces, muchas veces esta distinción entre lo que es y lo que no es extensión en la estructura universitaria como la conocemos tiene que ver con hacerle lugar a todo aquello que el modelo positivista no te dejaba espacio, entonces lo pasabas por el lado de la extensión. Lo que se trataría es de empezar a desarmar esas barreras y transformar todo el sistema. Hay muchas iniciativas de distinto tipo en diferentes lugares. Tengo la suerte de trabajar con colectivos de muchos lugares diferentes. Entonces, así como nombré a la investigación, acción participativa, la gente de Brasil, Tiago Ribeiro, que está también acá con Carlos Escliar, con Jorge La Rosa, conmigo, con Nilda Alves, vienen hablando de la conversación como metodología de la investigación. Sí, la conversación es la metodología, ¿no? Yo prefiero hablar de la estética, pero me da igual. Si es la forma en que vamos a entablar la investigación, ya no tiene sentido la separación entre lo que es extensión y lo que no es extensión. Al mismo tiempo, esas transformaciones tienen ritmos institucionales distintos que hay que ver en cada lugar cómo podés ir transformándolas, básicamente. Claro, y acá, perdón, Miri, si hay una pregunta allá, pero acá hay otra pregunta de Caro Martini que dice, ¿qué nos aconseja sobre cómo hacer participar en el proceso de escritura a los sujetos con quienes investigamos, de manera tal de, pone ella, cumplir con las reglas de la academia? Todas las veces que no podamos ser indisciplinados, dice ella. Y en relación a eso, dice, quisiera comentar que quizás investigar con otras personas implique poner en diálogo nuestros sentidos comunes en relación con alguna teoría. El miedito que lo que investigamos quede en el sentido común, ¿no? Y entonces vuelve a decir esto de cumplir por ser indisciplinado. ¡Wow! Acá como que la razón no se anima a estar en peligro, tiene miedito. Hace bien, hace bien, hace bien, porque uno tiene que sobrevivir. Mucha gente tiene, yo nunca tuve un full time, por ejemplo, y entonces he podido hacer, gracias a mucha gente que acompañó mis pensares a través de grupos privados que me permitían vivir como a mí me daba la gana y teníamos algunas horas en la facultad que permitía estar en varios mundos al mismo tiempo. Yo no doy consejos, comparto experiencias, ¿no? Y creo que es muy importante esta idea, ¿no? En esto de compartir experiencias hay un autor que también tuvo influencia interesante en mí, que es Carlos Castaneda. Carlos Castaneda habla de algo que a mí me encanta, que es el desatino controlado. Al mismo tiempo que nosotros proponemos otra cosa, estamos también en una institución, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me preocupé, como no hice carrera, nunca me preocupé por los índices, las cosas, no tenía la menor idea. Pero Google Scholar me los pone. Y me divierto un montón mirando y digo, mira qué alto que tengo los índices estos, que no sé si es como la glucemia o lo que sea, se te ocurre, mira qué altos que están estos índices. Yo no hice nada para eso, nunca me importó un pepino. Ni sabía que existían, no estaba en mi mundo. Y sin embargo funciona, ¿no? Porque también hay muchas publicaciones distintas, hay muchas formas, lugares de publicar, y hoy lo que está muy fuertemente cambiando, que tiene que ver con Internet y otras cuestiones, es que cuánto te citan. Entonces, antes era si publicaste en la revista tal, y entonces ya, y en muchos lugares sigue siendo esto. Pero hoy también tiene que ver quiénes te leen, qué les importa, cuánto te citan, qué construiste. Entonces, digo, hay muchas formas de hacerlo, no siempre sale bien. Esto es lo mismo que decía con poner el cuerpo. Poner el cuerpo y no sentirte conmovido, el que siempre te traten bien, olvídate. No, a veces te van a tratar mal. Si vas aprendiendo, vas a poner mejor el cuerpo, te van a tratar mejor, vas a hacer otras cosas, pero es así, en la academia y en cualquier otro lado. Y en esto,
es muy gracioso, una publicación colombiana que a mí me encanta, porque es bonita. Yo tengo esas manías, es muy bonita, nada que ver con las porquerías que se editan en cada lado. Tiene una edición enorme, unas fotos increíbles, me encanta. Y me encargan un artículo, me lo piden, pero para cumplir con la academia va al referato. Va al referato y uno de los jurados, me acuerdo, uno me decía, porque debería haber citado a Kant. Y otro decía, ¿qué quiere decir con cadáver? Entonces, al director de la revista que me escribió, le digo, mira, los jurados, perdón, voy a ser bien grosera porque lo merece, son dos pelotudos. No me interesa publicar con ustedes, porque si no sabes lo que es cadáver, no tengo más que decirte, lo siento en el alma, un cadáver es un cadáver, y no cito a Kant porque no se me canta, básicamente, no está dentro de mi tradición, no tengo por qué, no lo voy a hacer. Bueno, no, te cambiamos los jurados. No, le digo, ahora no quiero. Porque claro, porque era yo, porque me lo había pedido, porque él lo quería. Digo, ¿para qué haces todo este circo? Porque si yo hubiera aceptado, seguro se ponía él de jurado, me aprobaba y ya está. Pero no, en ese caso no ocurrió, no publiqué. Y después publiqué en otra revista, un amigo venezolano le escribió, le digo, mira, ya está escrito, si te gusta publicarlo, lo publico, mucho éxito. Después también me ocurrió de otra publicación que también me pidieron, escribo, es uno de los artículos que más éxito ha tenido mío. Lo mando y me dicen, no conocemos tus referencias bibliográficas, ¿no podés cambiarlas? Y me sugieren una serie de nombres, todos del norte global. Y le digo, ¿ustedes no tenían ni idea de las redes sociales? Cuando nosotros organizamos el primer encuentro internacional de redes sociales en la Argentina, capital humano es un término que no solo me es ajeno, sino que me repugna y no tiene nada que ver con lo que estoy proponiendo. Y al final ese artículo se llama Desamurallar la educación y fue publicado por el Rizoma Freiriano de España. Digo, para las preocupaciones de estas compañeras, el mundo es ancho y ajeno, no existen los criterios universales, es una falacia descomunal. Cada revista publica lo que le canta. En la misma revista que me rechazó, después me pidió otro trabajo y como me interesaba un montón, lo escribí y estuvieron encantados. Digo, hablando, y no solo en mi caso, hablando un día con Fritjof Capra, que tuve la suerte de encontrarme varias veces con él en la vida, el Tao de la Física, que es un libro que es un bestseller mundial desde hace no sé cuántos años, se lo rechazaron 20 veces. No existe una única forma. Lo que esta publicación no quiere, la otra lo acepta. Muchas veces, también otra cosa que yo he hecho es decir, bueno, escribo el artículo como me da la gana y después lo decoro con algunas citas y pongo bibliografía. Y es parte, ¿no? El desatino controlado es esto. En muchos casos las citas, en muchos casos son útiles porque te permiten seguir una pista, eso está bárbaro. Pero no hacen al centro del artículo. Sin embargo, hay una política de la citación. Las feministas en particular venimos denunciando muy poderosamente. Tenés que citar a tales y a cuales, de tal manera, generalmente a tus jefes, al rector de la universidad, espero que no sea tu caso, Mariana, a este y al otro y demás. Y eso hace que, y a veces lo haces, porque también es un trabajo. Sí, acá Caro justamente retomaba, Carolina Chaval, esta idea del desatino controlado, ¿no? Y interesante, acá están diciendo también, muchas veces estamos y nos sentimos estructurados a la hora de poner en papel todo lo que nos interpela. Poner el cuerpo ayuda a interpretar y seguir adelante. Y Mica dice, es interesante estar vivenciando como estudiante estos tiempos de cambios a la hora de pensar y hacer investigación. Transformar la idea de un robot académico a un humano curioso, creativo y reflexivo, indisciplinado. Gracias, Denise. Un placer leerte en clases y escucharte. Esta es una estudiante que hoy justamente hablábamos de esto, de dejar de ser robot. Así que muy interesante.
Digo, ¿por ahí habrá alguna pregunta? No sé, Miri. Sí, acá tenemos a Euge Marul, otra docente de nuestra casa, de psicopedagogía en este caso. Bueno, ahí va a dialogar contigo. Hola, hola Todis, hola Denise. Bueno, un poco Caro Martini preguntó algo parecido a lo que iba a preguntar, así que aquí Eugenia, docente insumisa, insurrecta, indisciplinada, siempre en los bordes. En vez de hacerte la pregunta directamente, te voy a pedir que sigas compartiendo experiencias, porque me están haciendo muy bien en esta conversación y me están fortaleciendo la posibilidad de ir haciéndole el jueguito al sistema. Me dio un poco de nostalgia cuando Mariana y Miriam hablaban de que éramos un instituto y que ahora somos una universidad, hemos ganado muchísimas cosas, pero también me dio esa cosa como de, bueno, perdimos esta investigación lúdica. A mí se me cortó el sonido, ¿eh? Sí, sí, se nos ha cortado allá. A ver, Hola. ahí. Ahí. Ahí está volviendo de a poquito. Ahí vamos. A ver, Euge, Ahí volvió. ahí Sí. te escuchamos. Y Dale. con esto de habernos constituido en universidad hemos ganado muchísimas cosas, estamos aprendiendo permanentemente y al mismo tiempo, para poder pertenecer y crecer como universidad, a veces aparece, a veces no pocas veces, el miedito de quedar por fuera de las lógicas académicas del CIN y de un montón de pedidos para poder parecernos a otras universidades y ser, en vez de seguir siendo quienes éramos y seguir creciendo. Entonces, bueno, que sigas eso, agradecerte por hacernos la vida más vivible, tomando Butler, la vida más vivible en la academia, con tus conversaciones, y pedirte más experiencias que tengan que ver con estas estratagemas, bueno, para poder seguir perteneciendo y creciendo, y al mismo tiempo investigar desde un lugar afectado, conmovido y viviente, y vivible. Muchas gracias. Nada. Digo, estaba pensando, por ejemplo, esto que yo mencioné de Castaneda en general la gente no suele citarlo, a mí me encanta, pero si yo quisiera hacer esta cuestión del travestismo académico, pero sin perder el espíritu, podría ser lo siguiente, citar a Barnett Pierce. Barnett Pierce fue chairman del Departamento de Comunicación de la Universidad de Chicago, un pensador y una persona encantadora, y él hablaba de comunicación cosmopolita. Por ejemplo, si vos ves que la revista donde vas a publicar, si pones Castaneda te baja el pulgar, pues lo pones a Barnett Pierce, que dijo lo mismo, con otras palabras, y respaldado por la Universidad de Chicago. ¿Qué es esta comunicación cosmopolita? La comunicación cosmopolita, Barnett fue mormón, un personaje total. Como mormón se fue a la India, todo esto antes de ser profe en Chicago, ¿no? Pero aprendió muchísimo. Y aprendió muchísimo, sobre todo, a hacer una investigación ligada a la vida y no ligada a una carrera. Y yo aprendí muchísimo con él. Y lo que Barnett decía que la comunicación cosmopolita es la forma de comunicación que encuentran los oprimidos para vivir en el mundo de los opresores. Entonces, por ejemplo, una idea. Suponete que está prohibido decir que Mariana es mala, digo cualquier cosa, está prohibido. Entonces yo lo que hago es decir, jamás me atrevería a decir, porque es completamente impropio, que Mariana es mala. Y lo digo alegremente. Diderot utilizó esto en la entrada a Spinoza en la enciclopedia. Spinoza estaba vilipendiado como las mentes más perniciosas, etcétera, etcétera. Y entonces él hizo toda la entrada criticando a Spinoza, pero de tal manera que los planteos de Spinoza llegaban a todo el mundo a través de la enciclopedia. Así que hay muchas estrategias. Barnett Pierce tiene un libro, nunca conseguí que se editara en castellano,
que se llama Comunicación y Condición Humana, ¿no? Pero nunca conseguí, pero sí lo tengo en inglés si alguno lo quiere. Los libros que yo nombro siempre los tengo, así que me los piden y los compartimos. Hay un conjunto de estrategias que pueden desarrollarse para poder hacer esto. También en el momento en que, lo que te decía antes, hay distintas relaciones de poder. A mí si no les gusta una revista, se lo mando a otra y ya está. No es que cualquiera me va a decir que sí, tampoco es el caso. Pero bueno, a mí no me importa, a otros les importa. Ahí es cómo cada quien, por eso cuando hablamos de conversación, hablamos de situaciones de vida, cómo cada quien, no, si estás embarazada de 9 meses, tenés que terminar la tesis porque se te terminó la última prórroga, pedile a ChatGPT, entrega la tesis y después seguís pensando. No es que todo debe hacerse con, ¿no? Porque si no estamos nuevamente entrando en el sistema que nos impone un deber ser de la investigación. No hay deber ser de la investigación. Entonces, todo depende de cómo estás deviniendo la vida, de qué formas podés ir participando, y en función de eso vamos construyendo. Lo que sí no hay que perder es esta posibilidad del encuentro colectivo, etc. Crear las propias publicaciones, esto es algo que la universidad puede hacer, sobre todo en tiempos de virtualidad, ¿no? Empezar, todos los latinoamericanos, empezar a leernos entre nosotros, a citarnos entre nosotros, es una política de citación. Yo estoy terminando el artículo sobre conversación, que ya se los compartiré, y estoy revisando mis citas y ver a quién más voy a poner porque quiero apoyar a tal o cual colectivo, quiero sentirme enredada por tales y cuales personas con las que he ido transitando todo este camino que voy mencionando, entonces tienen que estar. ¿No? Si solamente citas a Foucault, a veces no hay más remedio porque querés decir panóptico y por las dudas que alguien no sepa le pones Foucault y qué sé yo, está. Digo, pero si solamente citas a machirulos del norte global, pues lo que estás haciendo es fortalecer, no importa lo que escribas, estás fortaleciendo la colonización académica. Y realmente en este sentido es muy, muy, muy poderoso. Mucha gente lee sobre ChatGPT. En el mundo académico hasta logran no leer ni enterarse. Pero la mayoría de la gente está interesada y leyendo, pero la mayoría no prueba, no agarra y dice, voy a probar, voy a hacer una experiencia. El punto más importante que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con que investigar es algo que ha hecho todo el mundo siempre. No es una habilidad que se adquiere en la universidad. Todos los seres vivos investigan. Todos. Las arañas investigan, los lemures investigan, solo las personas, los bebés son los genios. ¿Quieren aprender a investigar? Observen a los bebés. Van a aprender un montón. Los bebés son maestros de la investigación, de la creatividad, de las formas de expresión, de todo. Entonces, investigamos todos. No es que yo tengo que aprender a investigar porque no sabía. Lo que tengo es que atreverme a explorar el mundo, a construir dentro de los colectivos, a ponerme en riesgo con cosas que no se me habían ocurrido o no sabía, o cómo vamos a estar construyendo. E insisto, si nosotros no lo hacemos, vamos a quedar completamente aplastados por el sistema algorítmico. Yo el otro día justamente estaba, no me acuerdo qué le estaba preguntando a ChatGPT. Te voy a contar para que vean las dos situaciones. Digo, a ver qué le hago hoy. Mis amigas se ríen. ¿Qué le hiciste hoy a ChatGPT? Digo, hoy le pregunté quién descubrió América. Entonces ChatGPT me contestó que fue Colón, que llegó a no sé dónde, qué sé yo. Yo digo, no es así, no llegó a ese lado. Bueno, hay polémicas al respecto, algunos dicen que no sé qué. Sí, le digo, sí, pero lo que más me preocupa es esto del descubrimiento. ¿En qué sentido estás diciendo que Colón... Bueno, también hay muchos debates
sobre esto, pero yo siempre te contesto así, ChatGPT. Yo soy un sistema de lenguaje que intento dar una opinión imparcial, objetiva y no sé qué, y exacta o precisa. Le digo, pero ni exacta ni precisa, ya es la tercera vez que me pedís disculpas porque te equivocaste. ¿En qué sentido estás diciendo? ¿No? Pero ChatGPT no se encuentra todos los días conmigo. Se encuentra con un montón de burócratas que van a vivir dentro de esas bases de datos, que van a dar por buena cuanta idiotez diga la base de datos, y van a evaluar según los criterios de la base de datos con la que tienen. Y toda nuestra construcción de sentido va a quedar pegada en eso que ni siquiera lo ya sabido, es una base de datos sesgada. Hay muchos trabajos de feministas, una feminista negra divina que viene haciendo un trabajo fenomenal, le obligó al MIT a bajar una de las bases de datos por racista, pero la mayoría de los bases de datos son racistas, sexistas, etc. Digo, entonces, esta es una oportunidad histórica y tal vez el hecho de que ustedes sean una universidad provincial que está menos en la mira que otras que tienen que sostener ese lugar que consiguieron dentro de la universidad patriarcal, tengan una oportunidad extraordinaria de hacer otra cosa que al principio no luzca tanto porque los parámetros son los de la universidad patriarcal, pero que luego va a tener dos ventajas. Finalmente van a poder pensar, con lo cual va a lucir en su momento, y si no luce, nadie te quita lo bailado. ¿No? Yo siempre acostumbro a citarla a Emma Goldman: si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Entonces, el investigar desde esta estética, ética y política de la conversación es algo que se disfruta y se sufre cada día, porque no es que todo no es un jardín de rosas, pero es lo que compete a toda creación. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, hay una intervención más que va a ser la última. Bueno, simplemente desde acá decirte cuánto sentido nos has abierto, nos has convidado a interpelarnos, Denise. Realmente una delicia escucharte. Creo que esa metáfora de polinizadora, bueno, llegó, ¿no? Llegó a cada uno de nosotros. Verónica Ávila, de la carrera de psicomotricidad. Un gusto. Tengo que hablar ahí, pero le veo de costado. Cuestiones de... Otra vez el sonido. Ay, ahí se nos corta otra vez. A ver. A ver, a ver. ¿Está Sí. Conectando? Ahí pareciera. Pareciera que se escucha. Ahí está, Vero. Ahí está. Dale. No, me voy primero agradecida y además con la sensación de un desafío a pensarnos en las carreras, al interior de los planes de estudio, en las marcas que tenemos, coloniales, a lo mejor en el plan mismo que tenemos una materia que es metodología cuantitativa y otra cualitativa, y en la cuantitativa suponemos todo lo de números, lo ligado a estadísticas, etcétera, y en lo cual suponemos otra construcción de preguntas, y muchas veces nos estamos encontrando con lo que se enuncia como una investigación de corte cualitativo, y la pregunta va a confirmar o no que lo que yo estoy suponiendo es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, digo, en esto de poder desarmar los binomios, no me sale, lo de dos. La dicotomía. La dicotomía, gracias. Superar la lógica de la dicotomía y poder comenzar a pensar que el dato es lo importante, que lo que queremos construir es más conocimiento sobre algo que nos pueda hacer bien. Bueno, eso. Gracias. Sí, ahí yo creo que, insisto, digo, yo no tendría, y no tengo, de hecho no tengo ningún problema en que haya materias de estadística
o análisis matemático, de hecho yo las he hecho todas y me encantan, me encantan. Y precisamente porque me encantan, veo el aspecto cualitativo y de pensamiento que implica la elección de una herramienta, la elección de la forma de utilizar esa herramienta, la elección del momento en que se utiliza la herramienta, cómo esa herramienta luego es narrada de herramientas. Yo jamás me voy a estar en contra de una herramienta. Pero lo que suele llamarse investigación cualitativa ha sido esterilizado. Esto es un punto que tenemos que considerar muy fuertemente. Entonces, tenemos que refecundar, ¿no? Revitalizar la investigación toda. Cuando corresponda usaremos números, porque es una de las cosas que podemos usar, y entonces eso tiene sentido de ser hecho. Pero utilizar o no números tiene que ver con el problema que uno está planteando, los objetivos que uno se ha puesto el hacerlo, las ventajas que tiene el ponerlos o no, etc. Pero toda investigación es cualitativa porque el pensamiento es cualitativo. Incluso el pensamiento matemático es cualitativo. Entonces, que utilicen números, uno utiliza números, otro utiliza palabras. Habló una compañera de psicomotricidad que es, bueno, yo voy acompañando a lo largo de mi vida mucha gente de distintas corrientes, además que lamentablemente una de las cosas que ocurre están peleados todos entre sí, no sé qué les pasa a ustedes, pero es algo tremendo que tiene que ver también con que nosotros no hacemos carne, que hemos sido educados dentro de este modelo positivista, es un modelo en que el otro es o una cosa o un enemigo, punto. Entonces, creo que el trabajo, en particular en psicomotricidad y en todas las áreas que están en relación al cuerpo, tienen toda una tarea muy interesante que hacer en cómo hacer lugar en las narrativas o en la creación de otras formas de expresión de saber, videos, sistemas a través de redes sociales, ¿no? Y tenemos una cantidad inmensa de formas de construcción de sentido que hacen sentido que tenemos que empezar a valorar. Y entonces, creo que una vez que uno se saca de encima esa discusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, después puede ser que, qué sé yo, ahora yo estoy de jurado de una tesis, que cosas que odio, pero como hay gente que quiero, lo hago, tiene que ponerlo, porque en la universidad donde está tiene que ponerlo, ¿no? Entonces todo el mundo utiliza, insisto, esta es la última experiencia que comparto, ¿no? Uno utiliza toda una serie de términos que parecen muy científicos y que tienen una tradición científica, no lo niego, pero que justamente están para validar cosas que están cuestionando ese lugar. Entonces hay gente que hoy recurre a la autoetnografía, que es un área maravillosa de hacer lugar a la experiencia del investigador, porque si el investigador no era un sujeto, sino un testigo modesto, ¿cómo hacemos ahora para hacerle lugar a esa experiencia de la investigación? ¿Cómo hacemos para hacerle lugar a esos otros que contaba la otra compañera que están allí produciendo saber y que hablan en otras lenguas? Pues citándolos en las lenguas que hablan. Sin ningún tipo de obstáculo, como en las viñetas clínicas ponen cosas de pacientes, ¿no? O cosas de los niños. Hoy me contaron una súper genial, que la única forma de ponerla que tiene sentido es exactamente como lo dijo la niña, ¿no? Una era de una nena que no creía en la propiedad de la multiplicación según la cual no importa cuál sea multiplicado por cuál, el resultado es el mismo, ¿no? La propiedad conmutativa de la multiplicación. Y ella no creía. Entonces, por supuesto, le iban a aplazar en matemáticas, pero le preguntan, ¿pero por qué no crees? Porque no es lo mismo 3 aulas de 40 que 4 aulas de 30. Y no es lo mismo. Esa chica entendió todo.
La que no entiende es la maestra de matemáticas que cree que lo que ocurre con los números, que son abstracciones, ocurre con las cosas que no lo son. Entonces, esa propiedad se aplica únicamente cuando estás utilizando esto, pero esto en muchos casos no corresponde utilizarlo. Y me acuerdo de un amigo que llegó a ser el director nacional de biotecnología, un gran investigador, pero tuvo muchos problemas en la primaria, porque él vivía en el campo, en Santa Fe, y tenían vacas. Entonces los problemas eran, si 10 vacas valen tanto, ¿cuánto valen 5? Y él no podía contestar nunca. Y nadie le preguntaba, le ponían 0, porque ese es el modelo instituido. Si no saben, no contestan, ¿qué es esto de preguntar qué, por qué, cómo lo pensaste? Tendrías que haberlo pensado como se le ocurrió al que te lo dio. Y el pibe, claro, con la familia tenía vacas, dice, las vacas no valen todo lo mismo, así que no sé cuánto valen 5, porque cada una vale otra cosa. Entonces, el positivismo lo que corta radicalmente es toda la relación del cuerpo viviente en el colectivo, en la experiencia, como se da en el convivir juntos. Y lo que tenemos que recuperar es exactamente eso. Entonces, a los niños los citamos como hablan los niños, a los ancianos como hablan los ancianos, y lo que sea, y algún día espero todavía vivir como para fundar una revista que se llama Cité a tu abuela. Porque la abuela tiene muchas cosas que enseñarnos y en muchas publicaciones esto no está. No, vos tenés que citar a Foucault, pero a la abuela no. Por ahí lo aprendiste de la abuela, no de Foucault, aunque Foucault lo haya dicho también. Entonces, ahí hay un lugar de reconocimiento y de legitimación de los saberes. Yo no distingo entre saberes populares y saberes académicos. Sí distingo entre la academia como institución que genera protocolos que constriñen lo que siempre ha sido y será saber popular, porque todos somos parte de ese pueblo. No hay un lugar de la academia y otro lugar afuera. Entonces, en la medida que podamos ir jugando con eso, y creo que están en una situación muy linda para poder hacerlo. Bueno, la verdad, Denise, agradecidas totalmente por esta propuesta. Y para cerrar ya, porque sabemos que los tiempos son un poquito tiranos, y nos dijo, y cuarto, creo que voy a ir terminando, si no nos quedaríamos hasta la noche. Pero para cerrar, no podemos más que agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro. En primer lugar, a Denise, por su amorosidad intelectual, porque nos ayudó a sentipensar realmente, a problematizar, a desnaturalizar sentidos sobre la investigación. A los equipos docentes, estudiantes que se han sumado en esta apuesta científica de producción compartida de conocimiento, este espacio en el cual tratamos de poner justamente sobre la mesa estos pensamientos que sentimos y que en definitiva queremos construir, como hemos dicho desde el primer momento, y Denise nos ha dicho que es una oportunidad y la vamos a aprovechar, a hacer de otra manera el ser investigador, el hacer investigación, que respondan a nuestra identidad institucional, esa manera única, también singular, de hacer universidad en diálogo con nuestra región, que nos da sentido, ¿no? Y ese es nuestro desafío. Y antes de cerrar, un agradecimiento a la secretaria de posgrado de investigación de nuestra universidad, que la veo allá. Marce, ¿sos vos? Haceme señas. Que me mandó 200 mensajes mientras yo escuchaba a Denise, porque estaba desesperada por llegar. Así que gracias, Marce, por estar también. Y un poquito en función de lo que dijo nuestra secretaria, mañana más desafíos, más espacios de co-construcción de saberes, que esperamos podamos de alguna manera compartirle, convidarle un poquito a Denise. Prometo, Denise, que te vamos a mandar para que veas cómo vamos haciendo estas otras formas. Bueno, Miri, no sé si querés agregar algo vos. Y si no, vamos. Ahí está.
eso, el aplauso caluroso de como si estuvieras en esa presencia plena que nos has transmitido, ¿sí? Bueno, para nosotros ha sido un placer escucharte, Denise, y ojalá la próxima en Córdoba. Muchas gracias Vamos a a luchar ustedes. por eso. Gracias, gracias, gracias. Un beso grande.